Hola, ¿qué tal mis amigos? Este es un nuevo video de Anderson Boxing y hoy vamos a estar hablando sobre la tremendísima victoria de Ryan García. Y para ponernos en contexto rapidito de qué sucedió el pasado sábado 2 de enero, donde vimos la primera gran cartelera de este 2021. Bueno, vimos una cartelera definitivamente de alto calibre. Sí, señores, vimos una cartelera de alto calibre, vimos 3 peleas de título mundial, vimos a los 2 hermanos o gemelos Alvarado, los cuales dividieron en sus combates. Félix derrotó a DJ Kriel, el sudafricano, y René Alvarado cayó ante Roger Gutiérrez, un venezolano que ya esto fue una segunda entrega y ahora el venezolano logró ganarle una decisión 115-112 a este Alvarado, quien tuvo su plan, quien yo creo que lo hizo bastante bien, pero sobre todo la caída en el round número 12 incidió bastante en el desenlace final de las tarjetas, pero definitivamente fue una gran pelea también. Vimos coronarse a Roger Gutiérrez y dedicarle este título a su mamá, quien había fallecido hacía poco tiempo. Bastante emotiva la victoria de este venezolano, quien ahora es campeón en las 130 libras, el evento principal de esta muy buena cartelera que vimos para comenzar el año en DAZN. Vimos la victoria de Ryan García sobre Luke Campbell. Cuando analizábamos la pelea aquí desde Anderson Boxing, hablábamos sobre que este iba a ser la mayor prueba en la carrera de Ryan García, por un lado, y del lado de Luke Campbell podríamos estar en presencia, o queríamos ver si Luke Campbell podía alcanzar ese otro nivel que no ha podido alcanzar en sus combates anteriores de título mundial. Recordemos que había perdido por título mundial en 2017 contra Jorge Linares y había perdido por una decisión unánime ante Vasil Lomachenko en sus 2 peleas anteriores por título mundial. Como les decía, había caído, y esta era una de las interrogantes que teníamos: si Luke Campbell podía dar ese paso que lo llevara al siguiente nivel contra un boxeador más joven, contra un boxeador que también se jugaba mucho en esta pelea, pues iba a ser su test más importante. Esta era la situación que teníamos antes de que comenzara esta pelea por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo. Y entonces, desde el comienzo fue un combate bastante complicado, donde vimos a un Ryan García en el primer round salir a presionar y a un Luke Campbell tratando de contragolpear con esa mano izquierda. Se veía, se pudo palpar cuando miramos la pelea, que el poder estaba del lado de Ryan García y que Luke Campbell y su esquina, el plan era tratar de llevar a García hacia la distancia, hacia lugares donde nunca había navegado Ryan García. Pues en el segundo round, Luke Campbell sorprende a Ryan García con un contragolpe y una mano izquierda brutal que tira a Ryan y le propina un knockdown en el segundo round. Y aquí comienza la historia, porque es que Ryan García se levanta un tanto lastimado, pero logra recuperarse bien, logra mantenerse sobre piernas. Y muchos le critican a Luke Campbell que no fue por Ryan García a terminarlo. Es siempre criticable el plan táctico de cada esquina, pero hay que tomar en cuenta que tal vez la esquina de Luke Campbell tenía como plan seguir boxeando, seguir haciendo ese trabajo de un boxeo inteligente, tratando de golpear a Ryan García al cuerpo. Eso fue un trabajo bastante inteligente, en mi opinión, pues navegó bien todos esos rounds Luke Campbell, hasta que Ryan García comienza a poner presión o comienza a aumentar su presión. Se le va encima a Luke Campbell. En el quinto round termina bastante lastimado Luke Campbell con una buena mano que le mete Ryan García, y ese fue el comienzo del fin. Muchos critican de la manera en que cae noqueado Luke Campbell y que no se pudo recuperar de ese golpe al cuerpo, pero eso es una marca registrada del establo de Eddie Reynoso, y tal vez todos los que han estado en el ring
saben que es difícil recuperarse de este tipo de golpes, que tiene acción retardada, y se veía a un Luke Campbell prácticamente tembloroso durante el conteo. O sea, era muy poco probable que Luke Campbell se recuperara. ¿Por qué yo creo, en mi opinión, debemos darle crédito a Ryan García? En primer lugar, regresó de un lugar donde él nunca había estado, y esto le va a dejar una enseñanza tremendísima, porque se vio un Ryan García tal vez con esa mano derecha baja, tal vez como tratando de minimizar un poco al rival. Y en este tipo de peleas, en este tipo de escenarios, tienes que tomar todas las precauciones. Y yo creo que el knockdown de Luke Campbell en el segundo round a Ryan García es más descuido, es más desconcentración de Ryan que tal vez poder del lado de Luke Campbell, quien sí es ese boxeador que puede complicarte, porque es un boxeador zurdo, es un boxeador que lanza bastante volumen, pero que todos sabemos que no tiene ese gran poder. Yo creo que si algo positivo hay aquí, independientemente de la caída, es que Ryan supo regresar, y esto tiene que tener algún mérito. Tal vez hubo algún vidente que vio esto en su casa antes de que sucediera, pero no tuvo aquella sapiencia de decirlo antes que sucediera. Entonces ya después que suceden las cosas es muy fácil hacer este tipo de aseveraciones. Lo cierto es que en la mayoría de los medios se ha visto una tendencia a reconocer y darle el crédito a Ryan García, y desde aquí lo vamos a hacer también, porque creo que cuando vemos a un boxeador joven con este tipo de empuje, yo creo que es importante resaltarlos. Deficiencias tiene muchas Ryan García, y yo creo que se va a llevar una larga lista de deficiencias hacia el gimnasio en las cuales debe trabajar. Yo creo que se queda demasiado frontal en frente de su rival. Su trabajo sobre piernas y boxeando hacia atrás el sábado fue bastante limitado, y es algo que no puede ocurrir contra los otros muchachos jóvenes que habitan en esta selva tremendísima que son las 135 libras, donde el talento joven habita, pulula en esta división. Y yo creo que este Ryan García que vimos, independientemente de que pasó el examen y lo pasó bien, creo que debe mejorar muchas cosas. Lo que no me parece bien es restarle mérito a quien lo tiene, y más tal vez dejar caer de manera suspicaz algunas situaciones que quedan a criterio de cada quien. Que Luke Campbell no hubiese ido a rematar a Ryan García en el segundo round, creo que hay dos cosas importantes que señalar aquí. Una, que eso no le iba a asegurar a Luke Campbell que podía noquear a Ryan García. Y dos, creo que Luke Campbell estaba en control hasta ese momento de la pelea, y creo que se mantuvo apegado al plan que traían él y su esquina. Y esto, señores, yo creo que hay que respetarlo. Tú lo puedes cuestionar, pero a la misma vez debieras respetarlo. Recordemos que Luke Campbell, como les decía, ha sido ese tipo de boxeador con tremendos resultados amateur. Ha sido muy buen boxeador. Yo creo que es un boxeador de nivel A en las 135 libras, pero que no ha podido dar el siguiente salto, independientemente de la esquina que haya tenido. Porque en años anteriores lo vimos trabajando con el profesor Rubio y no dio ese siguiente paso. Hubiese sido bueno haberlo visto dar ese paso gigante hacia el próximo nivel, cosa que no sucedió, pero creo que es más mérito de Ryan García que lo que no pudo hacer Luke Campbell, porque Luke Campbell iba caminando bien, iba caminando apegado, ajustado a su plan. Pero un golpe al cuerpo que sucede, está dentro del boxeo, y a veces me llama la atención cómo personas que viven de esto, como personas que duermen dentro del gimnasio, dudan de que un tipo de conexión como esta no pueda hacerle daño a un boxeador como le sucedió a Luke Campbell. Yo creo que esto deja mucho que desear, y yo creo que aquí se están yendo un poco más hacia algún tipo de frustraciones internas o de situaciones que rodean esto, porque definitivamente las personas que han salido
que yo creo que en los medios del boxeo no han sido muchas, pero en este caso le tocó a un par de entrenadores cubanos, ha sido tal vez tratar de desacreditar basados en la frustración y en lo que rodea o en lo que rodeó este combate. Todos sabemos que Jorge Rubio, por ejemplo, dejó de trabajar con Luke Campbell después de la pelea con Jorge Linares. No sabemos si estas declaraciones tienen que ver con algún tipo de resentimiento, aunque en cámara se exprese otra cosa. En el caso del Tigre Castaño, que no sabía, con el mayor respeto que se merece el profesor, que era vidente, dijo que en una entrevista a Jorge Ebro que él había visto esto el día anterior, o sea, es vidente. Recordemos que su pupilo, Fran Sánchez, terminó en San Diego con los Reynosos y tuvo la valentía del profesor Tigre Castaño de expresar que todo lo que rodea a Golden Boy, a Canelo Álvarez y a los Reynosos es una mafia. Es algo que estoy seguro que debiera sustentar con pruebas, porque si, como él dijo en la entrevista, él lo ha visto, lo ha vivido, entonces ha sido partícipe de eso y no lo había expresado antes. ¿Por qué expresarlo ahora? Creo que hay mucho resentimiento también en las palabras de estos dos entrenadores cubanos, pero lo cierto es que más allá de todo lo que se pueda mover de fuera del cuadrilátero, yo creo que lo que más importancia tuvo el 2 de enero, o sea, en esa cartelera que vimos, es la victoria de Ryan García, el crédito que debemos darles y que pasó el examen bien. Otro experto que también esgrimió su criterio en cuanto a la pelea de Ryan García y Luke Campbell fue el profesor Roberto Quesada, alguien de vasta experiencia en el mundo del boxeo, también cubano, pero tuvo una percepción, o al menos fue mucho más mesurado a la hora de esgrimir o de exponer sus criterios en cuanto a cómo Luke Campbell no se fue encima de Ryan García, y yo creo que son válidos los puntos que expone el profesor Quesada y tomó puntos importantes en cuenta, como la localía, que el local era Ryan García, cómo iba el combate hasta ese momento, que como estábamos diciendo aquí se veía bastante en control Luke Campbell. Y también creo que una lectura importante que yo le doy a esta situación es que el profesor Roberto Quesada definitivamente no tiene nada en su interior que lo haga echar flores por la boca y tratar de desacreditar la victoria de Ryan García, si bien casi al final de la entrevista le dio definitivamente el mismo crédito que muchos en el mundo del boxeo le están dando. Esas fueron las palabras también del profesor Roberto Quesada, que es cubano, y fueron en caminos distintos a la de estos dos entrenadores cubanos, Jorge Rubio y Tigre Castaño, a los cuales también les debo, y lo digo abiertamente, mi respeto y valoro mucho lo que hacen. También hay muchos fanáticos que se están colgando de esto ahora para seguir en el mismo camino que se le critica a todo lo que tiene que ver con el establo de Eddie Reynoso, Golden Boy y todo lo que rodea. A mí me gustaría que todas estas cosas las plasmaran con pruebas. Como estaba diciendo anteriormente, si tú has vivido dentro de eso, por tu experiencia, obviamente la tienes. Yo creo que sería bueno que se sustentara con pruebas fehacientes de que se está manejando algo turbio, al menos en esta situación del sábado. Yo creo que es desmesurado, y en el trasfondo, o sea, detrás de todo esto, lo que hay es un poco de frustración, lo que hay es un poco de celo profesional y un poco de cosas que más que abrir ese diapasón importante que necesitan los pupilos de ellos, lo que deja es una estera de dudas a todos los que nos gusta el boxeo, porque está bien y es respetable hasta cierto punto, pero creo que desmedido, porque he leído cada uno de los medios en inglés en todos lados, y yo creo que aquí todo el mundo lo que ha hecho es darle crédito a Ryan García, como les decía, que de igual manera tiene que regresar al gimnasio y seguir trabajando, pero este tipo de declaraciones creo que incluso le hacen daño al deporte del cual ustedes
viven. O sea, no es algo, me parece algo un poco incongruente, y que si hubieran pruebas o si hubiese algo definitivamente importante y claro, yo estaría totalmente de acuerdo, pero hasta que no lo vea, no lo creo, porque no puedo creer en algo que no está sustentado por algo que yo y la mayoría de los fanáticos vieron con sus ojos y vieron a Ryan García regresar de un lugar donde nunca había estado, de la lona, para derrotar a Luke Campbell de manera espectacular, con un golpe al cuerpo que, como les repito, todo el que ha estado ahí sabe que te paraliza de manera brutal y es prácticamente imposible volver a la acción. A mí me gustaría que esto se sustentara. Es de muy mal, tal vez un poco de un muy mal sabor, porque hay muchos fanáticos que se cuelgan de esto y entonces sigue la mala vibra, todo eso que rodea, como ya le decía, al equipo de Eddie Reynoso. Y yo creo que en el boxeo, como en la vida y en todos los deportes, hay que ser un buen perdedor y hay que saber sobreponerse a determinadas situaciones que nos presenta la vida. Yo creo que lo que hay es que seguir hacia adelante y seguir trabajando con esos muchachos que tienen, que yo estoy seguro que esos sí quieren estar en otro nivel y subir ese escalón. Y yo creo que sería buenísimo para el boxeo cubano, porque es lo que todos los que nos gusta el boxeo estamos esperando, y sobre todo los cubanos que nos apasiona el boxeo. Fue Anderson Pérez para Anderson Boxing. Nos vemos. Tremendísima victoria de Ryan García. Please, denle el crédito.